California. También nací en Colombia, entonces para mí esta es una bonita oportunidad de compartir todo esto con todos ustedes. Quiero comenzar esta charla con una pregunta, y esta pregunta es la siguiente. ¿Cómo llegó una niña de 8 años que no hablaba ni una gota de inglés y nacida en Colombia, a trabajar al corazón de Silicon Valley? Y bueno, la respuesta en breve es siendo muy valiente y siempre con una actitud que me empuja hacia adelante. Y esto me ha ayudado a tener como un enfoque muy intuitivo en el sector tecnológico, específicamente dentro de Silicon Valley. Entonces, ¿cómo uno obtiene esa actitud valiente y hacia adelante? Se divide en dos pedazos. El primero se trata de tener unas estrategias que están basadas en tus experiencias que han formado la forma en que tú ves el mundo. Y la segunda se trata de poner unas metas que te recuerdas día a día para que te ayuden a alcanzar esos pasos adelante. Y esta charla está basada en esas dos áreas. Entonces van a ver muchos detalles de mi carrera y también partes de mi infancia que tocan estos temas. Antes de comenzar, también les quería comentar un poquito acerca de quién soy yo. Yo soy la fundadora y CEO de un emprendimiento, una startup, que se llama Tijico. Y antes de comenzar este emprendimiento, yo he sido una diseñadora líder en UX en muchas compañías en Silicon Valley. Y también me gusta dar sesiones de mentoría y escribir. Entonces, en cualquier momento, si ustedes quieren contactarme, los invito a que me contacten por mi página web, que la voy a poner al final de la presentación. Y también a poder charlar de diseño o tecnología o cualquier área que estoy cubriendo en esta charla. Lo otro muy interesante que ha sucedido en los últimos 3 años es que también he sido mamá. Y les comento un poquito acerca de este tema, porque siendo colombiana, cuando uno piensa en una fiesta, digamos, la fiesta de un hijo, uno le hace de todo, le hace la piñata, las decoraciones, y para mí esa ha sido una muy bonita experiencia como diseñadora, porque he podido tener esa opción. Entonces, yo hago piñatas, hago decoraciones, hago de todo. Esta fue una fiesta que le hicimos a mi hijo hace un par de años, y la verdad me ha dejado como usar mi diploma de diseño industrial para crear uno de mis primeros carros, por llamarle así. Y lo otro que yo hago en mi tiempo libre es comparto bastante con mi perrita. Ella se llama Pixie. Es bien viejita mi perrita y la adoro mucho, y le hago muchos trajes como este que está basado en un traje de Lady Gaga. Entonces los quiero invitar a que chequen todo lo que yo hago en Instagram para hablar de compartir con ustedes acerca del mundo de diseño, también como todas las aventuras creativas que a veces yo comparto. Yo soy Miss Little Pixie en Instagram, entonces los invito a que me encuentren por ahí. Pero bueno, hablando de un tema más importante en este momento, se trata de esta charla. En los últimos 2 años yo he tenido unas oportunidades muy chéveres de compartir esta historia con muchas redes de noticias, por ejemplo, la BBC, Univisión, Telemundo, la FM, W Radio, CNN en español y también en inglés, NPR News, o sea, de todas partes del mundo donde salen estas noticias, hasta en India y en Japón y muchas áreas. Y lo bonito de estas invitaciones es que estas personas han querido escuchar la historia de cómo llegué a crear los emojis o cómo entré en el mundo técnico, o en ciertos casos, como siendo colombiana, llegué a Silicon Valley. Entonces, para mí ha sido un placer tomar estas oportunidades y compartir esta historia mía, porque es para inspirar, empoderar y educar a través de una historia cotidiana, que en este caso es la que voy a compartir con ustedes. Entonces, estoy súper contenta, como les comenté al principio, porque es una oportunidad mía de entrar en más detalle con todos ustedes. Pero bueno, antes de comenzar con esa respuesta que estamos aquí esperando, les quería también invitar a que se rieran conmigo, porque aunque nací en Colombia, crecí la gran parte de mi vida en Estados Unidos, y por lo tanto mi español de vez en cuando es un poco chistoso. Entonces pueden reírse conmigo al mismo tiempo. Pero bueno, la respuesta de esa pregunta al principio tiene que ver con la trayectoria que yo he estado durante mi niñez hasta este punto. A ver, les comento. Yo nací en Colombia en los 80s, por ahí, como en las partes tempranas de los 80s, y a los 8 años me mudé al sur de la Florida. Yo crecí en Bogotá y un pequeño
temporada pasé en Bucaramanga. Y cuando me mudé a la Florida, fui a Key Largo, que es una isla totalmente chiquita y totalmente diferente a una ciudad grande como lo es Bogotá. Y al llegar a la Florida yo no hablaba nada de inglés, entonces tuve un poquito de dificultad conectándome con la gente para que me entendieran y de ahí surgió una historia muy bonita que les voy a comentar más tarde. Pero bueno, por esa situación me llevó a estudiar diseño en la universidad que se llama Rhode Island School of Design y obtuve 2 títulos, una maestría al final en diseño gráfico y una anterior en diseño industrial. Y por esa maestría me dieron una gran oportunidad en Apple de hacer una pasantía en California. Y desde ese entonces he estado viviendo en Silicon Valley por ya casi 13 años. Y durante ese tiempo yo me siento muy libre de decir, por decirlo así, de ayudar a como formar la forma en que todos nos comunicamos hoy en día, cómo compartimos información y también cómo interactuamos con nuestro espacio físico, porque yo he sido una líder y también una diseñadora que ha trabajado con muchas personas, no solo como líder, pero como un diseñador o una compañera, en compañías como Apple, Airbnb, Google y más reciente mi propia compañía que se llama Tijico. Y durante este tiempo he trabajado en plataformas como iMessage, la plataforma de Airbnb, la asistente virtual de Google, FaceTime en Apple y los emojis originales que salieron en el 2008. Entonces, todas estas compañías me han enseñado muchas cosas, unas lecciones un poco obvias y otras totalmente inesperadas. Entonces, aquí entramos a esta parte de las estrategias, ¿no? Cuando estoy hablando de esto me refiero a cómo he podido tener esa actitud intuitiva desde muy chica para entrar a espacios como la universidad o al mundo técnico. Como les comenté, yo cuando me mudé a Estados Unidos no hablaba inglés. Entonces, por ser una persona muy creativa desde muy chiquita, yo decidí tomar eso, a ver cómo lo podía aplicar para obtener una solución interesante. Yo llegué aquí largo en mi 3er grado sin poder decir ni siquiera hello, pero lo que sí sabía era dibujar, aunque eran matachos muy chistosos que cualquier niño yo creo que podría hacer. Yo sabía que una casita o un árbol o un carro era una forma de expresarse universal. No importaba si hablabas inglés, español, japonés, italiano, todo el mundo iba a entender qué era este dibujo. Entonces, por medio de dibujos fue que yo pude conectarme con los estudiantes, con mi profesor, y así fue que yo me di cuenta que aunque a veces hay unos obstáculos muy grandes, la idea es buscar esa solución creativa que te deja y te impulsa a romper esa barrera. Entonces, a esos 8 años yo descubrí el poder de ser creativo y hasta hoy en día sigo aplicando esa misma técnica de ver el mundo de esa forma muy creativa. Luego ya cuando pasó unos años, desafortunadamente yo perdí a mi mamá cuando tenía 17 años y antes de mudarme a Estados Unidos mi papá también había fallecido cuando tenía 7. Entonces cuando uno se pone a pensar en la pérdida de un papá o una mamá o en el caso de ambos papás, esa sensación yo creo que es una de las más difíciles de superar tal vez o de pensar porque causa mucho tristeza o como un bloque muy grande que tal vez uno no quiere afrontar. Entonces, una cosa que surgió de esta etapa de mi vida fue algo muy bonito, la verdad, porque aunque yo los perdí, los extraño y los amé mucho, me enseñó a ser muy autónoma o muy determinada por mí misma a una muy joven edad. Y eso para ser una emprendedora hoy en día me ha servido un montón porque cuando uno empieza a hacer su propio negocio, uno tiene que ser muy disciplinado, ponerse sus propias metas, hacer sus tareas, levantarse, trabajar, porque tú no tienes nadie que te esté diciendo cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Entonces, esta experiencia, aunque fue muy difícil, me enseñó muchas lecciones. Y así yo no me quedaba estancada y como trabada sin saber qué hacer. Entonces, yo creo que este es una muy buen ejemplo de cómo seguir hacia adelante. Lo otro que sucedió cuando mi papá falleció fue que nos dejó todas como mujeres
en un estado de un matriarcado, perdón, donde todo este sistema se basa en un sistema muy femenino. Yo soy la menor de 5 hermanas, tenemos una amplia distancia de edad, tenemos casi 20 años entre la más pequeña y la más grande, y como mi mamá todavía estaba en la casa, pues era un sistema muy femenino. Y por esta razón yo aprendí mucho acerca de cómo ser la persona que soy hoy en día y cómo esto me ha cambiado mi forma de ver el mundo. Porque, por ejemplo, cuando yo ya entré a la universidad, y específicamente al grado de Graphic Designer, yo era la estudiante más joven al entrar. Y para muchas personas tal vez esa situación podría crear una sensación de estrés, porque uno dice, ay, yo no sé cómo relacionarme con personas más grandes, van a pensar que yo no tengo experiencia, etcétera. Pero en mi caso, porque yo crecí en este ambiente de edades diferentes a la mía, lo que sí aprendí a una muy pequeña edad fue que uno tiene que enfocarse más en crear amistades o friendships, como dicen en inglés, en lugar de ponerle tanta atención a la edad, a esa diferencia de edad. Entonces, gracias a mis hermanas, yo aprendí que yo las veo como amigas más que hermanas. Y así fueran en lo contrario, personas más jóvenes que yo, los sigo viendo como amigos o amigas y no como alguien más joven. Entonces eso me ayudó mucho al entrar a la universidad, porque así me pude llevar con mis compañeros de la clase. Y también algo que es muy curioso, ya cuando entré en el sector profesional y mi primer trabajo fue ir a trabajar a Apple, es que yo era la chica, ¿no? La niña, la mujer, en ese espacio técnico donde la gran mayoría de personas son hombres. Y por haber crecido nuevamente en ese ambiente tan femenino, algo que a mí me ha fascinado como pensar hacia el pasado, ¿no? De lo que había pasado en mi vida, fue que en ningún momento en mi niñez o ya en los años un poco de teenagers o un adulto joven, fue que en ningún momento alguien de mi familia me dijo o le dijo a mis hermanas, eso no se puede lograr. Al contrario, todas teníamos expectativas de ir a la universidad, de que si queríamos tener una carrera o casarnos o no tener una carrera, todo eso se podía hacer. Que si querías tener hijos mientras trabajabas, también se podía hacer. Entonces, yo nunca vi una barrera porque no teníamos opciones de escoger, siempre teníamos que hacerlo nosotras mismas. Aprendimos a manejar, a arreglar un carro, etcétera. Entonces, cuando entré en el espacio profesional, yo siempre pensaba y siempre sigo pensando que yo soy capaz de hacer lo que yo quiera hacer. No importa si soy una mujer o un hombre o la persona que yo decida ser. Yo sé que todo lo que la gente va a pensar y me van a evaluar es con lo que yo puedo aportar. Entonces, por esa razón es muy importante tener como unas expectativas igualitarias, no solo de la otra gente, pero de uno mismo, en lugar de ponerle tanto cuidado a las apariencias físicas, porque uno nunca sabe en sí con quién está hablando o lo que uno puede aportar. Y cambiando un poquito aquí de rumbo, ahora me estoy enfocando en la segunda parte de la charla, que se trata de poner unas metas para así mover hacia adelante. Y esto es como un pequeño look a mi carrera, empezando con Apple hasta Tijico. Entonces los quiero invitar a que vean cómo ha surgido todo esto. Yo llegué a Apple en el 2008, cuando tenía como 24 años, creo, y me dieron una oportunidad muy bonita de trabajar en un proyecto que se llamaba Los Emojis. En ese entonces, los emojis no eran famosos porque estaban muy basados en la cultura japonesa, de ahí viene esa palabra emoji. Y la verdad, cuando a mí me entregaron mi tarea, yo no sabía que era un emoji. Entonces la primera pregunta fue, ¿qué es un emoji? Y me dio un poco de pena porque me sentí como, oh, yo no sé esto de qué se trata. Y pues alguien me dijo, es un set de iconos, tienes que dibujar un montón, y me pasaron esa tarea. Y me colocaron junto a un mentor que me ayudó mucho, mucho, mucho durante este proceso y me enseñó un montón. Entonces, durante 3 meses, él y yo diseñamos alrededor de casi 500 emojis. Y estos son un ejemplos de los que yo he diseñado en ese momento. Y lo interesante es que en varios casos, no en todos, pero en varios casos yo podía escoger cuál emoji yo quería dibujar.
Entonces yo siempre escogía los que más me causaban como felicidad o alguna memoria interesante, por ejemplo, el fútbol, por lo que siendo colombiana sé que mucha gente le gusta el fútbol y dije, no, yo tengo que dibujar el fútbol. O, por ejemplo, la argolla de compromiso, que también parecía muy interesante porque esta fue la primera en hacer. O el bikini, porque yo crecí en una isla, como les dije, en Key Largo. Y todo esto tiene como ciertas historias detrás que uno a veces no sabe de eso, entonces me parece bonito hablar sobre este proyecto a veces en más detalle. Y lo más chévere de haber hecho este proyecto de 3 meses fue que años después uno los ve en todas partes, en zapatos, comida, peluches, hasta en pinturas en una roca gigante como en San Francisco en la foto que ven aquí abajo. Ese es mi mentor Raymond y yo que fuimos a visitar este lugar años después de haber trabajado en este proyecto. Otras cosas que yo he hecho en Apple ya llegando a como empleada de tiempo completo fue diseñar la plataforma de FaceTime para el Mac. En ese momento no existía, era iChat o como esas plataformas de chatear, de textear. Y fue una experiencia muy chévere, porque en ese momento el equipo de Apple era muy pequeño y cada diseñador pues era como el dueño de esa aplicación. Y yo literalmente era la única que estaba trabajando en FaceTime. Obviamente muchos de mis compañeros me daban sugerencias, teníamos reviews, feedbacks, pero en sí cada uno era responsable por cada aplicación. Entonces, yo aprendí tanto en esos 4 años y medio que estuve en Apple que me han ayudado mucho como diseñadora. Y lo otro muy bonito de Apple es que cuando en esa época Steve Jobs estaba en la compañía, él siempre mostraba estos productos al público. Entonces era muy bonito estar en el escenario, en la audiencia, no en el escenario, porque yo nunca presenté ese trabajo, pero sí me sentaba en el público y poder ver que él mostrara sus productos era una maravilla y una memoria muy bonita que tengo de esa experiencia. Entonces, cuando yo pienso yo que aprendí en Apple, eso sería el resultado de esos casi 5 años de haber estado ahí. Las palabras en negro son como los más importantes, yo diría en mi caso, y eso era cómo diseñar un producto que billones de personas iban a usar, cómo hacer un producto de software, porque no solo era dibujar cosas bonitas, pero también cómo integrarlo con la tecnología que se estaba usando en ese momento, y también cómo crear historias de lo que tú estás haciendo, cómo presentar ese trabajo. Por otra parte, muy importante también, cómo colaborar con tus compañeros. Y los compañeros que yo tenía eran diseñadores que habían estado en ese ambiente técnico por muchos años, que tenían un montón de experiencia. Entonces yo logré aprender mucho de ellos. Y también lo que vi fue que muchos de ellos tenían un sentido de humildad muy bonito, porque ellos habían creado cosas que mucha gente había usado, eran amigos de Steve Jobs, y yo siempre quedaba tan impresionada de cómo tan amables que eran, que uno los veía en la calle y uno nunca iba a decir, wow, esa persona hizo eso, porque tenía una forma de ser muy pacífica y muy tranquila. Y lo otro que Apple me enseñó fue a seguir como ese instinto que uno tiene por dentro de cómo hacer una experiencia que la gente le parezca chévere, fácil de entender, etc. Entonces fueron unos aprendizajes muy bonitos. Yo, después de Apple, decidí tomar una decisión grande que mucha gente no entendía por qué lo estaba haciendo, y fue ir a Airbnb. Y les digo porque la gente me decía, pero ¿por qué te vas de Apple? Porque Apple en ese momento, y yo creo que sigue siendo así, es una compañía que se enfoca mucho en diseño y tienen diseños pues geniales. Entonces, salirse de ese lugar a ir a un lugar que tal vez en ese momento yo no conocía muy bien, era una diferencia enorme. Pero yo decidí que estando en Silicon Valley y con mi personalidad, que es muy curiosa, yo quería entender cómo un startup o un emprendimiento se llevaba, cómo era el día al día, cómo hacían sus decisiones, cómo diseñaban los productos. Entonces, cuando fui a Airbnb me pareció una opción muy chévere nuevamente. Y en ese momento la aplicación de ellos se veía así, esto era como en el 2013. La compañía estaba grandecita, pero no gigante todavía, entonces era una buena oportunidad de aprender cómo crecer una startup.
Y esto es algo que le pasa a muchas compañías jóvenes o a muchos emprendimientos jóvenes con el diseño. Todo el mundo diseña una pantalla, un lugar que necesita hacer algo, por ejemplo, tener el calendario o un perfil o donde se pueden mandar mensajes. Pero ya cuando un producto está evolucionando, estas áreas se tienen que conectar y la gente tiene que entender cómo entrar y usar estas partes de una forma fácil. Entonces yo decidí rediseñar todo esto porque en este momento estas partes no estaban bien integradas y propuse como este tipo de arquitectura que lo contenía todo en un lugar. Y hoy en día, años ya después, esta arquitectura sigue en el producto y es como el core, la parte más estructurada, yo diría, de esa aplicación. Entonces me ha parecido muy chévere que en pocos meses logré hacer este cambio enorme y era basado mucho en la experiencia que yo había tenido en Apple, porque yo ya sabía cómo manejar una cosa grande en tiempo rápido. Lo otro chévere que pasó en Airbnb fue que ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que el mundo de diseño era más grande, o tal vez ya mi mundo estaba como expandiéndose otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento de diseñar esta experiencia nueva, yo empecé a usar vocabulario como host home, que fue adaptado en todo lo que estaban haciendo de mercadeo en ese momento. Y lo chévere era que yo nunca había visto ese tipo de impacto. Entonces ahí fue que me di cuenta que yo estaba como muy interesada en qué más podría yo aportar fuera de ser diseñadora. Y creo que ahí fue que empezó a nacer esa idea o ese empuje de que yo quiero hacer mi propia compañía, porque hay muchas áreas interesantes a las cuales yo quería aprender. Y en Airbnb lo que yo aprendí al final de todo este tiempo fue como el escenario del emprendimiento, ¿no? Cómo se hace una startup. También pruebas de usuario, que era muy importante para esta compañía, como lo es en otras partes también. Pero también la cultura de la compañía, porque uno cuando es pequeña y tiene que crecer, eso tiene ciertos obstáculos que uno tiene que tener en cuenta, pero también como ponerle ese ahínco a las cosas, porque la verdad en una startup te hacen hacer cosas de muchas áreas que a veces uno no tiene total experiencia. Y de ahí, cuando ya concluí mi tiempo en Airbnb, yo decidí irme a Google. Y la razón por la cual entré a Google fue que yo ya había diseñado productos que mucha gente estaba usando alrededor del mundo y tenía una curiosidad muy grande de diseñar algo que fuera más como experimental, más como mirar a ver si va a funcionar y tal vez no mucha gente lo va a usar. Entonces yo decidí aplicar a Google X, que era la área como más experimental, por llamarle así en inglés. Y ahí fue que entré en el grupo de Google Glass. Esto era ya casi al final de este proyecto, pero fue una experiencia muy interesante, la verdad fue totalmente diferente a lo que yo me esperaba. Y era porque esa fue la primera vez que me dieron oficialmente la oportunidad de liderar un grupo. Y yo era la única mujer en ese grupo, era la más joven de ese grupo, muy similar a mi experiencia en la universidad. Y por esa situación que yo pasé anteriormente me ayudó a manejar esta nueva oportunidad. Y aprendí mucho, no solo de la parte de diseño, pero todo lo que se llama hardware, operaciones, marketing de este producto. Entonces ahí fue la primera vez que yo salí de ese espacio de ser diseñadora y logré ver todo el gamut, como todo de la izquierda a la derecha, cómo sacar un producto al mercado. Y después de un año y medio en Google Glass decidí entrar a Search, como la parte más antigua, por llamarle así, de Google, que es lo de búsqueda. Y dentro de este equipo existía, o estaba empezando a existir, la asistente virtual. Yo fui como una de las primeras diseñadoras en trabajar en ese producto. Éramos como unos 6 personas y yo estaba liderando ese grupo. Y ya después de un par de años, ese grupo ha crecido a un tamaño enorme. Y si no han usado la asistente virtual de Google, les recomiendo que la usen porque de verdad es supremamente inteligente y ayuda con muchas cosas. Y era una experiencia totalmente diferente, era muy verbal y no visual. Pero en la parte visual, el asistente virtual también aparece en televisores, en los dispositivos móviles y en otros tipos de productos. Entonces teníamos mucho cubrimiento
de esa aplicación. Y en Google yo lo que me estaba poniendo como metas, porque les digo, esta sección se trata de colocar esas metas para impulsarte hacia adelante. Yo quería aprender más acerca de cómo liderar un grupo o cómo manejar y colaborar mejor con personas, cómo ser un mentor, que fue la primera vez que de verdad dije, ok, y ahora en adelante quiero tener un tiempo específico para hacer esto. Y también cómo balancear la vida en casa con la vida laboral, que para mí era nuevo porque estaba mi hijo recién nacido, entonces yo quería entender ese ambiente. Y ya cuando decidí que era tiempo de hacer mi propia compañía, empecé Tijico. Pero les quería comentar que había pasado como un año antes de salir de Google que yo tenía como esta curiosidad de empezar mi propio emprendimiento. Y me demoré un año en tomar esa decisión porque yo no me sentía capaz los primeros meses de pensarlo. Y cada mes que pasaba yo me preguntaba lo siguiente, que ha sido una estrategia que me ha servido hoy en día mucho. Y es pensar, si hoy en día salgo de esta compañía, ¿cómo me voy a sentir? ¿Voy a sentir mal, triste? ¿Voy a extrañar algo demasiado? Y por casi 11 meses esa respuesta era sí, voy a extrañar mis compañeros, el salario, todo lo que Google ofrece, y no me sentía capaz. Pero ya llegó un momento en que eso ya no me molestaba tanto porque tenía una solución como más o menos en marcha y decidí retirarme y tomar este nuevo capítulo que ha sido una aventura total. Entonces, Tijico nació el año pasado, pero ese primer año como que exploré muchas ideas y en realidad yo diría que el año que estamos ahorita fue en sí cuando Tijico salió. Pero antes de decirles de qué se trata Tijico, lo que les quería comentar era por qué comencé esta compañía. Y son por 4 razones. La primera se trataba de seguir en el espacio de comunicación, que es donde yo lo conozco muy bien porque todos los productos que he diseñado se basan en el área de comunicación. Entonces, para mí eso era muy importante. El segundo era ponerle un toque humano a la tecnología, porque yo pienso que hoy en día, aunque la tecnología nos ha ayudado a avanzar y a crear cosas muy chéveres y a conectarnos, etcétera, se le está olvidando a cómo ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? A cómo tener empatía, amistad. Y para mí eso no se puede borrar, eso es supremamente importante mantenerlo. Y yo quería como meterle a toda velocidad esa parte humana a lo que yo iba a hacer. Y de terceras era reconectarme con mis raíces, o en el caso de otras personas, conectarse con otra cultura. En mi caso específico, por lo que yo salí de Colombia cuando era muy pequeña, yo perdí como ese contacto cultural, digamos, con respecto a la comida, a la música, al lenguaje, al acento colombiano. Y yo quería ver la forma de mezclar todo lo que yo sabía hacer para crear ese espacio y poder reconectarme con mis raíces. Entonces, esa era como mi misión. Y la cuarta, que sigue siendo la más importante de todas, era ayudar a muchas personas o a un grupo de personas. Y para mí esto sigue siendo como mi estrella norte que guía mi compañía y todo lo que estamos haciendo. Entonces yo quería ver de qué forma podíamos ayudar a mucha gente combinando estas 4 características. ¿Y por qué eran 4? Eran porque estaban muy basadas en una idea que es japonesa, que se llama Ikigai, que es un balance entre tu pasión, misión, profesión y vocación. ¿Y eso qué quiere decir? Se trata de buscar ese balance en lo que a ti te fascina hacer, lo que tú crees que necesita el mundo en este momento, especialmente en algo que tal vez te pudieran pagar cuando lo estés haciendo, y algo que tú eres bueno en hacer. Entonces, cuando mezclas todo eso, que a veces es un poco difícil de entender y mirar cuál parte es, esa sensación la describen en Japón como un ikigai. Y me parece que ha sido un objetivo mío muy chévere que le he puesto mucha atención para lograr lo que estoy haciendo hoy en día. Pero bueno, entonces, Tijico se trata de conectar tu necesidad con una solución personalizada. Por ejemplo, si tú tienes una curiosidad de aprender cómo cocinar comida colombiana, que es mi situación, yo quería conectarme con un chef colombiano en tiempo real y entender cómo preparar un ajiaco correctamente.
Entonces, nuestra plataforma te ofrece esas sesiones virtuales en tiempo real con un experto en diferentes áreas. Lo puedes pensar como si fuera YouTube, pero totalmente personalizado para ti y solo con tus gustos en mente. Entonces, así fue que nació esta idea. Y la idea en sí nació en el 2019, antes que pasara todo lo de la pandemia. Y este año ha sido pues una oportunidad interesante, pero también con sus obstáculos que nos ha enfrentado este cambio a todo el mundo virtual. Y aquí les voy a mostrar cómo se maneja esa plataforma. Tenemos diferentes categorías. En este caso es la de los niños, que se llama EduKids. Esta sería una profesora, una experta, que haces la reservación y tu hijo se puede conectar con ella y hacer una clase de matemáticas o lectura o de letras y aprender a escribir. Y una cosa que me parece muy bonita es que uno de nuestros usuarios más chiquitos, que tiene 4 años, aprendió a leer usando Tigico y me pareció súper chévere. Por esa razón, la sección de niños para nosotros es una de las más importantes y una que nos trae mucha felicidad en ver cómo ha evolucionado desde que la comenzamos. Entonces, una parte que les quiero comentar por qué el enfoque de ayudar a personas es tan importante es que nosotros vemos el mundo de Tigico en 2 partes, los usuarios y los expertos. Para nosotros, el enfoque en los usuarios se trata de desarrollar esa confianza de sí mismo. Queremos darte todas las tools, todas las habilidades para sentirte con capaz confianza de sí mismo. Queremos crear conexiones humanas y consejos que sean muy amigables en tiempo real, que están totalmente diseñados para ti. Y para los expertos, los coaches, la profesora en ese caso, queremos ampliar las oportunidades para ellos, porque muchos de ellos son como microemprendedores y queremos darles un alcance global, porque muchas veces hacían estas clases en vida real y estaban limitados por sus locales, por el lugar físico donde se encontraban. Entonces, queríamos darles la tecnología para conectarlos a un nivel más grande. Y también darles otro ingreso de fondos para que pues tuvieran más dinero y más independencia económica. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Tigico desde el punto de ayuda con otra gente. Otra área que nos hemos enfocado y para mí es una de mis favoritas son las colaboraciones que hemos hecho con fundaciones y empezamos con una fundación magnífica en Colombia que se llama Fundación Acción Interna. En el video que les voy a mostrar próximamente se trata de darle la tecnología a 14 mujeres que estaban en el proceso de reconectarse con la sociedad, que estaban buscando una segunda oportunidad. Ellas iban a empezar a buscar trabajo, ir a entrevistas. Entonces lo que Tigico les estaba ofreciendo era cómo sentirse súper bien, no solo físicamente, pero también con mucha confianza interior para que estén listas a estas entrevistas. Entonces nos conectamos con 14 maquilladoras expertas, unas de las mejores maquilladoras dentro de Colombia, y todas las 14 chicas se conectaron con este grupo de mujeres. Entonces aquí está el video. La verdad, la autoestima sube bastante. Muy satisfactorio saber que hay personas que se preocupan por la imagen de otros. Quedé súper regia. Divina. Entonces, como podían ver, ese video mostraba unas sonrisas tan bonitas y tuvimos una oportunidad tan bonita de conectarlas por medio de esta tecnología de una forma nueva. Esto ocurrió al principio de este año, como en enero o febrero.
Entonces es algo que estamos continuando en empujar y ver más opciones de colaboraciones, y los invito a ustedes a que nos contacten si tienen ideas o quieren que nosotros participemos con algo que ustedes tienen en mente o quieren darnos donaciones de cualquier tipo. Estamos aquí para seguir ayudando a la gente. Y con este proyecto y con otros que hemos hecho, en la última semana y media nos han dado un reconocimiento por medio del Stevie Awards, que es ¿cómo se dice? Unos reconocimientos muy grandes en Estados Unidos, como lo es globalmente, y ganamos el premio Oro, que es muy chévere por lo que hemos hecho con la responsabilidad social, específicamente con mujeres. El año pasado, como para explicarles, este mismo premio fue dado a una compañía multinacional que generó casi 9 billones de dólares el año pasado. Entonces, para nosotros haber sido otorgados este premio, pues ha sido muy chévere, porque jamás yo pensé que en tan poco tiempo y con el tamaño que estamos hoy en día, haber podido llegar a esta meta. Como para concluir la parte de TJCO, lo otro que les quería comentar que tenía que ver cuando yo salí de Google era que todo esto surgió desde mi casa. Yo en ningún momento renté un espacio, una oficina fuera de mi casa, porque yo quería tener un espacio que de verdad fuera muy creativo para mí. Entonces, antes de irme de Google, una de las dudas que yo tenía era cómo voy a trabajar sola, porque ya no va a tener compañeros físicos alrededor, y dónde va a ser ese lugar para darle lo mejor que yo pueda. Entonces decidí anotar esas cosas. Por ejemplo, la luz natural me gusta mucho, el aire natural también, conexión con mi perrito, los pájaros del jardín, un espacio colorido donde yo pueda abrir las puertas, y no tenía que ser muy grande. Entonces yo instalé esta casita en mi jardín, y ahí fue y sigue siendo como la oficina de TJCO. Y mi equipo está distribuido. Tengo una persona en Tailandia, varios chicos y personas en Colombia, en New York y en San Francisco. Entonces ha sido muy chévere porque todo eso, como les decía anteriormente, comenzó el año pasado y teníamos un sistema muy apropiado, especialmente durante este año del 2020 por todo lo que ha pasado con relaciones físicas que ha afectado a muchas empresas. Entonces, los invito también a que chequen tjco.com si quieren aprender más al respecto, o que nos sigan en Instagram en Hey TJCO. Aquí está. Y para concluir esta sección, lo que yo les había comentado antes había aprendido mucho respecto de compañías grandes, también startups como Airbnb, y yo traté de tomar todos esos aprendizajes y combinarlo con todo lo que yo había hecho desde chiquita, esas experiencias, para crear esta compañía. Y así he sido, digamos, en cada etapa de mi vida, como he ido de un lado al otro. Pero una parte que es muy importante de mencionar es que mi vida profesional no ha sido una línea recta, ¿no? Desde chiquita hasta hoy en día, aunque es una historia muy interesante, en realidad esta historia es algo así, llena de subidas y bajadas. Cuando yo me retiré de Apple fue una decisión muy difícil, que yo el día después pensé, ay Dios, yo tal vez cometí el error más grande de mi carrera, pero en sí no lo fue. Y cada vez que esto ha pasado es un poco complejo, pero uno tiene una actitud de mucha valentía y un enfoque hacia adelante. Entonces, lo otro que les quería comentar con respecto a estas entrevistas anteriormente era que en todas las entrevistas a mí prácticamente me preguntaban, pero ¿qué se siente ser mujer en el mundo tecnológico? O en ciertas entrevistas, digamos, latinas, me preguntaban, pero ¿qué se siente ser latina en Silicon Valley? Y en realidad mi respuesta era muy aburrida, porque yo les decía, yo no siento nada, yo solo estoy feliz. Y la razón por la cual yo no sentía una diferencia tenía que ver por esa actitud que yo siempre he tenido, de que ser mujer no significa un obstáculo. Yo sé lo que yo puedo hacer y yo lo puedo aplicar. Y con esa actitud, si tú entras en una oficina, en un ambiente profesional, todo el mundo lo va a ver de esa forma. Entonces empieza con la forma en que tú ves el mundo y cómo quieres cambiar esa actitud. Y este quote del Harvard Business Review es muy interesante porque le llega al punto más importante de esta charla, que es: para cambiar tu forma de pensar,
cambia tu forma de ver el mundo, que era lo que yo acababa de decir. Yo cuando entro a un ambiente público o a algún lugar nuevo, trato de recordar, yo sé que puedo aportar, yo sé que soy buena en esto y lo quiero compartir. Y no importa mi apariencia física ni nada por eso. Entonces, en conclusión, así es como uno puede ser valiente con una actitud hacia adelante. Y cómo llegó esa niña de 8 años desde Colombia a trabajar en el corazón de Silicon Valley. Les quiero decir thank you y gracias a todos hoy en día por escuchar esta charla. Y nuevamente a toda la gente de apps.com y a Carolina por invitarme a compartir esta historia. Si quieren contactarme, aquí están mis direcciones, Miss Little Pixie en Instagram, angelaguzman.co para mi website. Si quieren mandarme un mensaje por ahí, lo pueden hacer. Y también HeyTGCO para mi compañía. Bueno, creo que me están entrando unas preguntas de producción. Entonces, esperen un momentito aquí y las voy a abrir para contestarlas. A ver, aquí dice ¿qué sientes ver o qué sientes al ver tus diseños como los emojis en muchas partes del mundo? Para mí, la verdad, ha sido una historia un poco interesante porque pareció a la respuesta que les di anteriormente de las entrevistas. Yo no siento algo enorme porque lo veo muy como natural, una evolución de un idioma visual que ahora está en muchas partes. Entonces, para mí es como más gracioso y me trae un poquito de risa porque a veces la aplicación donde se ve ese diseño es chistoso y esa es como mi reacción normal que yo tengo. Es como, wow, qué interesante esa interpretación de ese emoji o cómo lo usaron. Entonces, sí, me parece muy bonito que sea un lenguaje universal que todos podemos compartir para conectarnos como yo lo hacía muy chiquita en el colegio, dibujando casitas y carros en ese entonces. Aquí hay otra pregunta de una persona de Bucaramanga. Ella comenta que siendo de Bucaramanga, porque una empresa tan grande como Google, por decirlo así, la escogería ella para trabajar ahí. Entonces les quiero decir la respuesta. Yo diría, ¿por qué no? No, ¿por qué no te van a escoger? Yo viví en Bucaramanga y yo he vivido y trabajado en Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no te van a escoger a ti? Y la razón es que lo que tú tienes que tener en mente es cómo vas a mostrar ese talento que tú tienes, cómo vas a hacer esas conexiones para que te vean y te destaquen y te digan, hey, tú, por favor, aplica este trabajo. Y también ponerle mucho, mucho amor, porque con esa actitud, con esa pasión, eso se nota. Y siendo colombianos, yo creo que para nosotros nos da mucha fortaleza ese espacio de creatividad que todos tenemos. Y lo tenemos que aprender a aplicar correctamente. Entonces yo diría que sigan adelante, apliquen, mantengan su perfil de LinkedIn actualizado porque muchas compañías usan LinkedIn para buscarte y también tratar múltiples veces de aplicar. No te pongas triste si la primera vez te dicen que no, pero continúa y haz lo más posible también de conocer a otras personas que trabajen en esas compañías para que te hagan esas conexiones, ese networking que también es muy importante. Pero bueno, eso es todo por hoy, las preguntas que me han llegado. Muchas gracias y aquí les dejo con Carolina. Un abrazo. Chao. Corta. Ángela, muchas gracias. Increíble el panel de Ángela Guzmán de TGCO, hablándonos sobre toda su experiencia en Silicon Valley. Estuvo increíble de verdad y demostró que es una crack de esas mujeres para seguir, para inspirarse y para obviamente aprender. Bueno, los queremos invitar a que se queden conectados en esta hora de receso que sigue a continuación para que disfruten de los stands, vayan, recorran los stands, están muy interesantes. Conéctense entre todos los emprendedores que tenemos en este momento en la sala de networking y sigan acumulando inspiramonedas. Estamos viendo que la gente está loca con las inspiramonedas, sigan visitando los stands, sigan participando en los paneles. Bueno, y ya con esta charla de Ángela cerramos la primera etapa de nuestra jornada de la mañana, pero no se preocupen porque a la 1:00 p.m. volvemos con el profesor Jay Rao. Miren, a Jay Rao lo conozco personalmente.
Es un honor y es un placer que esté acá con nosotros. Su charla se va a llamar Inspiración, Innovación en Emprendimiento. Jay es profesor de Babson, una de las universidades más importantes de innovación del mundo. Hacia la 1:45 vamos a iniciar el panel de emprendimiento social digital con la presencia de Laura Velázquez, cofundadora de Arcángel AI, Jorge Correa, CEO de eatcloud, Santiago Otero, CEO de Finsocial, un amigo de la casa también, Martín Restrepo, también un amigo y muy cercano, cofundador de Avista. Ellos nos van a hablar de la importancia de emprender socialmente y el valor de la sociedad. A las 2:45, no se lo pierdan por favor, Karen Carvajalino, cofundadora de BizNation, Olivia González, CEO de Tucash, Rodrigo Cortés de Waze Latam, amigo y cercano de la casa también, y Agustín Peláez, otro emprendedor amigo y cercano, gerente de Ubidots, creador de Ubidots. Ellos van a hablar de las claves que se deben tener en cuenta para pasar de una idea a un producto digital. Posteriormente, a las 3:45, el encargado de la charla Innovar e Inspirar desde la Escucha Generativa es Aldo Cívico. Bueno, una persona a la que realmente adoro, es un mega crack, es el presidente de Cívico Group. Nos va a hablar de todas esas habilidades blandas y todas esas condiciones que tenemos que tener los emprendedores para liderar, que realmente se lidera desde el ser, un poquito más de lo que hemos venido hablando en las primeras horas de la mañana. Una hora después iniciará el panel ¿Se puede crecer exponencialmente siendo una empresa en Colombia?, a cargo de Hernando Barón, fundador de Peiki, con quien hablamos anoche también en una emisora de radio, con Julián Caviedes, CEO de Quick, Esteban Velasco, CEO de Sempli, y Valerie López, CEO de Shoot My Travel. El panel de emprendedores excepcionales, que no se lo pueden perder, a las 5:45 estará integrado por Salúa García, cofundadora de Simplifica, una crack, Sandra Rubio, otra mega crack, una mujer súper inspiradora, CEO de IMIX, y Bruno Campo, un también amigo de la casa, CEO de Mi Águila. Finalmente, a las 6:45 estará la charla de liderazgo inspiracional hacia la reactivación económica a cargo de Nadia Sánchez, directora del UEF Latinoamérica. Posteriormente, en el panel de cierre, pues voy a estar yo también anunciándoles el ganador del Reto Lab de apps.co con el Mintic, que es sobre seguridad informática, y después voy a hablarles un poquito de las conclusiones de este panel del día de hoy. Sigan conectados con Inspiratic y no olviden utilizar el hashtag Inspiratic en sus publicaciones y en nuestro filtro de Instagram. Recuerden que ya volvemos, aprovechen el tiempo, esto no es para que se desconecten. Chao.